Christos anesti, alithos anesti. Cristo resucitó, verdaderamente resucitó. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Santa María, Madre de Dios, sede de la sabiduría, ruega por nosotros. San Francisco de Asís, ruega por nosotros y por nuestras familias. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, buenas tardes a todos los que se han conectado en vivo por el Facebook de la parroquia, y les agradezco la compañía virtual. Como lo pude decir en algún mensaje privado, el video lo voy a dejar para que se pueda aprovechar esta catequesis, Dios quiera. Estuve preparando con mucho esfuerzo. Dios quiera les sirva a ustedes y a las personas que lo puedan escuchar. La catequesis de hoy, la charla de hoy es sobre la muerte. Es la primera de una serie de charlas sobre las realidades definitivas o las realidades últimas, también llamada los novísimos, ¿no? Que es una palabra que viene del latín. Les propongo ahora leerles cuáles van a ser los puntos que pretendo explicar en esta charla, en este encuentro de hoy. Dios me ayude a poder desarrollarlos todos. Primero, obviamente, una introducción donde plantearé el contexto del curso y la motivación, lo que me llevó a hablar. Después, la existencia de la muerte, incluso las experiencias personales que hemos tenido. Los sentidos de la palabra muerte, porque muerte se puede aplicar al cuerpo, se puede aplicar al alma, se puede usar también en sentido metafórico. Después, brevemente, pero la muerte antes de la venida de Cristo, sobre todo en el mundo pagano. El sentido cristiano de la muerte, porque los cristianos tenemos algo para decir sobre la muerte, no solamente que la experimentamos, sino que enseñamos, hay una doctrina sobre la muerte. De eso se trata esta charla. Las diversas clases de muerte, las propiedades generales de la muerte, la unicidad y la universalidad. La muerte repentina, en concreto las oraciones que tenemos los cristianos para pedirle a Dios que nos libre de una muerte repentina. Una pregunta que me hago con alguna anécdota: ¿conviene saber la fecha de nuestra muerte? ¿Es conveniente saberla? Lo último, la preparación de la muerte, preparación para la muerte, preparación para morir. En la tradición cristiana hay muchos textos, muchos santos que han hablado de eso. Nos tenemos que preparar para morir. Y lo último, una oración compuesta por el cardenal John Henry Newman, el cardenal Newman, sobre la muerte feliz, pidiéndole a Dios por nuestra propia muerte. Comienzo entonces con la introducción y citando al cardenal Newman. El cardenal Newman, en su tumba, tiene como epitafio una frase breve en latín que dice: ex umbris et imaginibus in veritatem.
ex umbris et imaginibus in veritatem. Significa desde las sombras y las imágenes hacia la verdad. Este mundo, y esa es, por eso lo digo en la introducción, ¿no? Para los cristianos está compuesto de sombras y de imágenes. La realidad verdadera está del otro lado. Por eso el tema de la muerte, incluso como una puerta que tenemos que atravesar, que atravesaremos en algún momento. Y también encontré otra imagen de otro padre de la Iglesia que se llama San Efrem, este padre de la Iglesia, que dice que la muerte es como un parto. Pongámonos un poco con la imaginación, ¿no? En lo que sería un parto, pero desde el punto de vista del bebé que está naciendo. Como que imaginemos un poco, imaginación pura. ¿Cómo se sentirá ese bebé? De repente empieza a ver la luz, escucha gritos, él llora, un montón de gente. O sea, el parto es algo violento en algún sentido, dice San Efrem, ¿no? Y la muerte tiene algo de eso. La muerte tiene algo de violento. Por eso tanto San Newman, el santo John Henry Newman, como San Efrem son cristianos que atravesaron ya las puertas de la muerte, nos empiezan a encaminar un poco hacia el sentido de la muerte cristiano, porque uno puede hablar de la muerte desde distintos puntos de vista. Incluso puede hablar de la muerte una persona que no tiene fe. Pero obviamente que desde la fe, desde el cristianismo, la perspectiva es una. Y eso es lo que yo voy a tratar de ir aclarando, recordando para algunos. Somos peregrinos. Otro modo de definir al ser humano es como homo viator, el hombre en camino. Y de eso hay un montón de pruebas, ¿no? Tanto en la tradición de la Iglesia, en los padres, también en la Biblia. Somos peregrinos, estamos de paso, esa puerta la vamos a atravesar. Y en concreto yo pensaba esto de la motivación, ¿por qué empecé a estudiar este tema y me animé a proponerlo? Sabiendo que es un poco, como me dijo alguno, políticamente incorrecto. Porque sí, todos los días, en el televisor aparece abajo la cifra de los muertos por coronavirus. Todos los días. Y no solamente los muertos en Argentina, sabemos cuántos murieron en España, en Italia, en Alemania. O sea, la muerte como que hoy en día está muy presente. Los que vivimos acá en Berisso y estamos cerca del cementerio, como que más o menos uno está habituado, ¿no? Pero hoy como que la realidad de la muerte está demasiado presente, podemos decir. Es más, yo estoy desacuerdo con que aparezcan las cifras ahí abajo, porque nos hace mal. Un montón de gente está angustiada, está mal, está nerviosa. ¿Y cómo no va a estar así? Primero si se la pasa viendo la televisión, cosa que desaconsejo, ¿no? Pero después porque la misma televisión abajo te motiva, digamos, a estar mal. Entonces, la muerte está presente, la muerte es una realidad hoy en día, porque esta enfermedad, para algunas personas, termina siendo mortal. Pero bueno, nuestra fe, y más aún ahora, en este tiempo pascual, en el que celebramos la victoria de Cristo sobre la muerte, nuestra fe tiene que iluminar esta realidad. Y la misión de los pastores, la misión de los sacerdotes, es hablar sobre estas cosas, hablar sobre la fe. Después hacemos un montón de otras cosas, no hace falta enumerar. Pero las cosas propias nuestras, lo que nos toca a nosotros, es hablar sobre la fe, enseñando la verdad y denunciando el error.
por eso, en esta catequesis que voy a dar sobre la muerte, el infierno, el juicio, el cielo, voy a terminar denunciando, advirtiéndoles de algunas cosas que están mal, que los cristianos o no tenemos que hacer, o no tenemos que decir, o no tenemos que pensar. Pero sobre todo voy a enseñar la verdad, va a ser en un lenguaje positivo, enseñando cuál es la doctrina cristiana sobre la muerte, el juicio, el infierno y el cielo. Por más que la muerte hoy la tenemos muy presente, por otro lado tenemos que reconocer que la vida humana, gracias a la ciencia, al avance de la ciencia, prácticamente se triplicó. Un montón de personas viven más de 80 años. Antes era una cosa extraordinaria vivir 80 años. Hay un salmo que dice, el más robusto llega hasta 80 años. Y hoy en día 80 años, tantas personas que juegan al tenis, que andan en bicicleta, que hacen natación. O sea, gracias a los avances de la ciencia. Pero, más allá de esos avances, la durabilidad, de la vida humana se prolongó, pero más allá de eso, termina, llega la muerte. El segundo punto que les decía es el tema de la existencia de la muerte. No hace falta demostrar la existencia. Tenemos experiencia. ¿A cuántos se nos ha muerto un familiar, un amigo, un vecino? Tal vez a poco de ustedes se les murieron en sus brazos, alguna persona. A mí, en esta corta vida de sacerdote que tengo, me ha pasado que se han muerto personas adelante mío, que uno puede decir incluso, me estaban esperando, y yo eso es lo que digo, desde la fe, estaban esperando la presencia del sacerdote, por lo que voy a explicar más adelante. O sea, las personas se mueren. Moriremos. Y además que de la muerte no se puede demostrar su existencia, porque la muerte no es una cosa, no es una realidad. Lo que es real es la vida. La muerte es la privación de la vida. Lo que es real es la luz. La oscuridad es privación de la luz. Lo que es real es el sentido de la vista. La ceguera es privación de la vista. Entonces, esta privación existe. En algún momento vamos a dejar de tener vida. Mejor dicho, nuestro cuerpo va a dejar de tener vida. No solamente lo vemos en los seres humanos, también lo vemos en la naturaleza. Hace poco empezamos el otoño, que va a venir seguido del invierno. Tanto el otoño como el invierno son dos estaciones donde la muerte es patente. Esa muerte que vino precedida por la vida en la primavera y en el verano. Es así, o sea, el ciclo de vida y muerte está presente en todos lados, en la creación está presente. O también en general, como decía la vida humana, los nacimientos y las muertes. ¿Saben quién fue el primero en morir? ¿Quién fue el primer muerto de la historia? ¿Se acuerdan? Compitan entre ustedes. El primer muerto fue Abel. Tal vez alguno dijo Adán, se confundió. Uno de los hijos de Adán y Eva fue Abel. Caín mató a Abel. Ese fue el primer muerto de la historia de la humanidad. Sabemos quién fue el primero, Abel. Pero no sabemos quién va a ser el último. No sabemos quién va a ser el último. Porque no sabemos cuándo va a terminar este tiempo
creado por Dios. Tampoco sabemos cuándo va a terminar nuestro tiempo. De eso voy a hablar más adelante. Cuando uno ve, sobre todo alguna película donde aparecen cementerios antiguos o alguna imagen que anda dando vuelta por ahí, puede leer, por ejemplo, en una lápida: Odie mihi, cras tibi, en latín. Hoy a mí, mañana a ti. Y acá es cuando me hablo y les hablo, porque la muerte empieza a tocarnos directamente. Uno ve una lápida, pasa por el cementerio y dice: hoy a mí, mañana a ti, mañana a nosotros. O una calavera, y escrito en la calavera: yo era lo que tú eres, tú serás lo que yo soy. Tremendo, tremendo. Conozco una persona que tiene una calavera en su pieza, en su biblioteca. Muchos santos. De hecho, yo en la imagen que puse del flyer para difundir un poco esta catequesis, aparece San Francisco, que lo tengo acá, con la calavera en la mano, porque él hablaba de la hermana muerte, no de San la muerte, que no existe, y si existe es un demonio. O sea, olvídense de San la muerte, ni lo mencionen. La hermana muerte, porque para nosotros la muerte es importante. Tenemos que pensar en la muerte. Los cristianos tenemos que pensar en la muerte, por eso uno de los puntos más adelante es preparación para la muerte. Yo era lo que tú eres, tú serás lo que yo soy. El tercer punto son los sentidos de la palabra muerte, porque muerte se puede aplicar al cuerpo, al alma, o usarlo en sentido metafórico, como les dije al principio. Muerte, en sentido propio, se usa en relación al cuerpo, en el sentido biológico. Muerto es la persona que no está viva. Pero también en sentido del alma, en sentido a la vida sobrenatural, usamos la muerte que produce el pecado mortal, por ejemplo. El pecado grave produce la muerte del alma. Y los autores cristianos hablan de la muerte primera, fruto del pecado mortal. Pero así como hay una muerte primera, hay una muerte segunda, y eso nos viene de la palabra de Dios. San Juan, en el Apocalipsis, habla de la muerte segunda. Y la muerte segunda es el infierno, porque de la muerte primera no nos vamos a librar, pero sí tenemos que librarnos de la muerte segunda. Y el sentido tercero que se puede usar la palabra muerte es metafórico. Uno puede hablar de la muerte de una ilusión, la muerte de un ideal, la muerte de la libertad. Pero nosotros hablamos de la muerte en sentido propio en esta charla y en el sentido biológico. El cuarto punto es la muerte antes de la venida de Cristo, o sea, la muerte en el mundo pagano. Y acá tenemos dos posturas básicas para plantear la relación entre el cuerpo y el alma. Porque yo todavía no lo había mencionado, pero acá esta charla, esta catequesis supone otra enseñanza que tiene que ver con la antropología, que el ser humano es una unidad, cuerpo y alma. Corpóreo, espiritual. Es una unidad. Desde ese punto de vista, que el ser humano es cuerpo y alma unidos, uno puede abordar los autores de la antigüedad, o sea, antes de Cristo, y plantearse, por ejemplo, cómo llevaron a cabo esa relación entre el cuerpo y el alma. Y había dos posturas principales, digamos. La primera postura es que el cuerpo y el alma están tan estrechamente unidos
que ni siquiera la muerte lo separa. ¿Qué prueba tenemos de eso? La prueba es que cuando moría alguien, pensemos en alguien importante, en un rey, se lo enterraba con objetos, con su corona, con joyas, con su caballo. Incluso a veces se llegaba a matar a alguno de los sirvientes para que le sirva en la otra vida. Eso en el mundo pagano, antes de Cristo pasaban esas cosas. ¿Ven? El cuerpo y el alma están tan unidos que la muerte no implica una separación. Entonces, evidentemente se produjo algo ahí, pero como va a tener cuerpo, va a tener que comer, pongámosle comida. Como va a tener cuerpo, se tiene que vestir, pongámosle ropa. Como va a tener cuerpo, se tiene que mover, pongamos el caballo. Y si es un rey, no va a preparar él la comida, que se la prepare el sirviente. Matamos al sirviente y le metemos el sirviente también ahí abajo. La primera postura. La segunda postura de esta relación entre el cuerpo y el alma antes de Cristo, ¿no?, en el mundo pagano, es de el cuerpo como cárcel del alma. Entonces, si el cuerpo es la cárcel del alma, hay que liberarse del cuerpo, porque el cuerpo no tiene importancia. Eso es el sentido negativo del cuerpo. Y acá aparece sobre todo en las tribus nómades, o sea, en los pueblos que iban de un lado para el otro y no se asentaban, aparece el tema de la cremación. Porque como hoy estoy acá, no sé dónde voy a estar, no voy a enterrar acá a mis muertos. Yo qué sé después qué va a pasar acá. Lo cremo, lo hago desaparecer, lo hago humo. Eso en el sentido pagano, ¿no? Después vamos a hablar de la cremación en el sentido cristiano. Pero en la antigüedad, entonces, o estaban muy unidos, incluso después de la muerte, o hay que separarse del cuerpo, y la muerte fue la ocasión justa para esto, porque lo importante es que el alma siga libremente. Quinto punto, pensemos un poco en la muerte de Cristo, quien habló de su muerte, pero siempre en relación con la resurrección. Pensemos, o leamos, yo tengo la Biblia acá adelante, Mateo 16, versículo 21. Desde aquel día Jesús comenzó a anunciar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que debía ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Jesús en más de una ocasión habla de su muerte, digamos, anuncia que va a morir, pero siempre, seguidamente, habla de la resurrección al tercer día. Si vamos un poco al Monte Calvario, pensemos que la muerte de Cristo fue violenta. Sufrió en todos sus sentidos. Santo Tomás de Aquino nos muestra, con su pluma magnífica, cómo Cristo sufrió en todos sus sentidos, o sea, en los 5 sentidos externos que tenemos. En el tacto, sufrió por los clavos, por la corona de espinas, por las bofetadas que le pegaron. Sufrió en el sentido del oído, escuchando los insultos que le proferían. Las negaciones de Pedro. Escuchó que Pedro dijo, no lo conozco. Sufrió Jesús en el sentido de la vista, porque vio cómo lo abandonaron. Vio cómo sus discípulos se quedaron dormidos en el huerto de los olivos, ¿no?, donde empezó a sufrir. Vio también el sufrimiento de María, su madre. Sufrió Cristo también en el olfato, por la podredumbre, el olor a sangre, el olor a muerte de ese lugar.
Y por último, sufrió nuestro Señor también en el sentido del gusto. Recordemos que tuvo sed y recordemos que de beber le dieron vinagre. La muerte de Cristo fue violenta. Además de acompañadas de prodigios, porque el sol se oscureció, la tierra tembló y algunos muertos, saliendo del sepulcro, resucitaron. Entonces, ven que nosotros no podemos escaparle a la muerte porque Jesús, Cristo, nuestro Dios, murió. Pero como sabemos, no terminó ahí la historia, como tampoco va a terminar ahí la nuestra. Moriremos, pero no termina nuestra historia con la muerte. La vida no termina, sino que se transforma, dicen las oraciones de la Iglesia. Pensemos también en esta resurrección de Jesús como la menciona San Pablo. San Pablo se enfrenta a la muerte e irónicamente le dice en la carta a los Corintios, 1 Corintios 15, 55, capítulo 15, versículo 55. ¿Dónde está, muerte, tu victoria? ¿Dónde está tu aguijón? Irónicamente se lo dice, ¿no? ¿Dónde está, muerte, tu victoria? ¿Dónde está tu aguijón? Porque lo que provoca la muerte es el pecado, y lo que da fuerza al pecado es la ley. Demos gracias a Dios que nos ha dado la victoria por nuestro Señor Jesucristo. ¿Ven cómo San Pablo nos recuerda que la muerte no tiene la última palabra? Jesús venció a la muerte. Pero bueno, nuestro Dios, Cristo, experimentó la muerte. Sabe lo que es la muerte. Sabe lo que es morir. Por eso puede compadecerse. Por eso nos dejó auxilios para nuestro momento de la muerte. Nos acompaña en ese trance que todos vamos a tener. Jesús, Cristo, nuestro Dios, nos acompañará si lo dejamos. Pero yo para eso estoy haciendo esta catequesis, para motivarlos a que desde ahora piensen en la muerte, pero sobre todo piensen en pedirle a Dios que los acompañe en ese momento. Porque ese es el sentido cristiano de la muerte. El sexto punto, justamente el sentido cristiano de la muerte, porque los cristianos, los católicos, afirmamos que la muerte es un castigo del pecado original. En el libro del Génesis recordemos la advertencia divina. En el capítulo 2, versículo 16 y versículo 17, Dios dijo, dice así el texto, y le dio esta orden: puedes comer de todos los árboles que hay en el jardín, exceptuando únicamente el árbol del conocimiento del bien y del mal. De él no deberás comer, porque el día que lo hagas quedarás sujeto a la muerte. Recordemos que Adán desobedeció a Dios. Adán comió del árbol. Hagamos un poco de abstracción, no pensemos tanto en la manzana, porque primero que el texto no decía manzana, ¿no? Pero el acto de Adán fue la desobediencia. Y eso fue gravísimo. Fue tan grave que como consecuencia de esa desobediencia entró el pecado y por ende la muerte en la historia de la humanidad. Porque antes del pecado, Dios había dotado tanto a Adán y Eva con el don de la inmortalidad. Fue un regalo gigante. Adán y Eva podían no morir. De hecho, no iban a morir como sucede hoy. Sin embargo, desobedecieron.
Y uno se puede preguntar, ¿y yo qué tengo que ver con eso? O sea, yo no lo desobedecí a Dios. El tema es que Adán y Eva fueron pensados por Dios como cabeza de la humanidad, como primeros padres, los primeros de la raza del género humano. Y así como Dios había pensado transmitirle a todos los seres humanos un montón de regalos, entre ellos la inmortalidad, Adán perdió esos dones, fruto del pecado. Y como consecuencia del pecado de Adán, entró la muerte en el mundo. Nosotros, descendientes de Adán y Eva, moriremos. Por eso, en algún sentido, la muerte es antinatural. Por eso uno rechaza, digamos, el tema de la muerte. Incluso alguno rechaza que se le hable de la muerte. ¿Cuántos habrá habido que recibieron el mensaje que yo mandé y habrán dicho, no, yo no voy a escuchar algo sobre la muerte, tengo mucho miedo, y encima el padre Jonathan me va a hablar de la muerte? No, yo todo bien, pero yo esa catequesis no la voy a escuchar. ¿Por qué? Digo, se entiende esa sensación, porque en algún sentido no queremos que nos hablen de la muerte, porque es como algo antinatural, porque tenemos adentro esa sensación que alguna vez tuvimos el don de la inmortalidad. Esa es nuestra fe. Antes del pecado original, o sea, en el paraíso, no íbamos a morir. La muerte entró como consecuencia del pecado original. La muerte como esa separación, ¿no? Separación, como decía hace un rato, la separación del cuerpo del alma. La Biblia, el libro del Eclesiastés en particular, atestigua esa separación. Cuando en este libro se habla de los achaques de la vejez, dice así el autor en el libro Eclesiastés, capítulo 12. Empieza diciendo, acuérdate de tu Creador. Acuérdate de tu Creador. Salteo versículos y en el 6 dice, sí, acuérdate de Él antes que se corte la hebra de plata y se quiebre la ampolla de oro, antes que se haga pedazos el cántaro en la fuente y se rompa la cuerda del aljibe, antes que el polvo vuelva a la tierra como lo que es, y el aliento vuelva a Dios, porque es Él quien lo dio. Habla del alma como aliento que vuelve a Dios. ¿Ven? La separación. Y también en la historia de la Iglesia, sobre todo en las oraciones que la Iglesia tiene, la Iglesia también habla de esa separación. De hecho, cuando el sacerdote tiene la oportunidad de acompañar a una persona que está muriendo, o sea, en su agonía, el sacerdote dice algunas oraciones. Menciono cómo empieza la recomendación del alma. Sal de este mundo, alma cristiana, en el nombre de Dios Padre Todopoderoso que te creó, en el nombre de Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que por ti padeció, en el nombre del Espíritu Santo que en ti se infundió, en el nombre de la gloriosa y santa Madre de Dios, la Virgen María, en el nombre de San José, ínclito esposo de la misma Virgen, en el nombre de los ángeles y arcángeles, en el nombre, y así sigue. Sal de este mundo, alma cristiana. Se la alienta al alma de ese cristiano a que salga en paz, que salga al encuentro de Dios, que se separe del cuerpo. Encomiéndate a Dios Todopoderoso, querido hermano, y entrégote en manos de aquel cuya criatura eres, para que después que hayas pagado la deuda de la humanidad mediante la muerte, vuelvas a tu autor, que te formó del barro de la tierra. No voy a seguir, pero se me puso un poco la piel de gallina, porque la persona cuando está en su agonía, escucha
Y entonces hay que acompañarla, hay que rezar por ella, porque esa persona no puede rezar en ese momento. Y el sacerdote reza esto que es la encomendación del alma. Y se le dice, encomiéndate a Dios. Yo te pongo en sus manos. Ven, el sacerdote que nos acompañó desde el momento del bautismo, o sea, desde el inicio de nuestra vida para Dios, nos acompaña en el último momento. Por eso tenemos que llevar un sacerdote a las personas que sabemos que están muriendo. Esa es nuestra fe. Separación del alma y el cuerpo. El séptimo punto son las diversas clases de muerte. Esa muerte que se puede dar por enfermedad o por un accidente. Las dos cosas, enfermedad o accidente por el cual se nos arrebata la vida. La vida nos deja. No es propio hablar así, pero se dan cuenta, ¿no? Nos arrebatan la vida. Diversas clases de muerte, en primer lugar, la vejez, la muerte en la ancianidad. La persona se va apagando. Yo tengo experiencia de eso con mi tía abuela, por ejemplo. Yo vi cómo se iba apagando, es una metáfora, ¿no? Iba dejando de ver, iba dejando de escuchar, iba perdiendo el gusto por la comida, y mi tía abuela falleció de anciana, por la vejez, se apagó. Pero hay otros tipos de muerte, por ejemplo, la muerte prematura. ¿Cuántos niños mueren antes de nacer? ¿Cuántos niños mueren antes de nacer? ¿Cuántos niños mueren en la infancia? ¿Cuántos adolescentes mueren? Muerte prematura. De muerte de adolescentes tenemos casos en Argentina, pero les propongo que pensemos en los santos. Santa María Goretti, Santo Domingo Sabio, San Gabriel de la Dolorosa, Santa Teresita del Niño Jesús. Fueron muertes prematuras, o sea, muertes de adolescentes. Otro tipo de muerte es la muerte violenta, por un agente extrínseco, por algo de afuera, un rayo, una bomba, tiros, incendio, una muerte violenta por un agente externo, o una muerte repentina por algo interno al cuerpo, una hemorragia cerebral, la rotura de un aneurisma, un colapso cardíaco. ¿Cuál será nuestra muerte? Qué tremendo, ¿no? Muchos descartemos la muerte prematura, porque yo tengo 33 años, o sea, de niño nada, de adolescente tampoco. Pero muerte violenta, muerte repentina, ¿cómo moriremos? El Salmo 90 habla de la brevedad de la vida. Y a Dios se le dice así: Señor, tú has sido nuestro refugio a lo largo de las generaciones. Antes que fueran engendradas las montañas, antes que nacieran la tierra y el mundo, desde siempre y para siempre tú eres Dios. Tú haces que los hombres vuelvan al polvo, con solo decirles, vuelvan, seres humanos. Porque 1000 años son ante tus ojos como el día de ayer que ya pasó, como una vigilia de la noche. Tú los arrebatas y son como un sueño, como la hierba que brota de mañana. Por la mañana brota y florece,
y por la tarde se seca y se marchita. Nuestra vida dura apenas 70 años y 80 si tenemos más vigor. En su mayor parte son fatiga y miseria, porque pasan pronto y nosotros nos vamos. Un salmo, ¿no? Un texto de la Biblia donde se habla de la brevedad de nuestra muerte. Perdón, de la brevedad de nuestra vida, lo que implica la muerte. Esa muerte que filosóficamente podemos definir como esa separación del cuerpo y el alma, y al cuerpo ya no le llamamos cuerpo, técnicamente lo llamamos cadáver. Cadáver sería el cuerpo sin el alma. Y les propongo la etimología de la palabra cadáver. Hay dos posibles. ¿Cuál es el origen de esa palabra? Las dos vendrían del latín. Una, porque los romanos decían que el cuerpo sin alma era caro data vermibus, carne dada a los gusanos. Caro data vermibus. Si uno agarra la primera sílaba, caro data vermibus, cadáver, carne dada a los gusanos. Y otra posible etimología de la palabra cadáver viene de cadere, que en latín significa caer, como que uno murió y se cayó, ¿no? Medio una imagen. Y acá está todo el tema del respeto a los muertos, en este punto número 8 que pensé. Respetar a los muertos en el sentido material y espiritual. Material, pensemos el trato que le damos al cadáver, el trato que le damos al cuerpo de un difunto, el respeto con el que hay que tratar el cuerpo de un difunto. Y acá hay dos temas que tenemos que pensar, el entierro de ese cuerpo o la cremación de ese cuerpo. Inhumación, humus significa tierra, o incineración. Lo tradicional en la Iglesia, y es lo que la Iglesia sigue proponiendo como lo mejor, es el entierro. La cremación no está prohibida, pero tampoco se favorece la cremación. Hoy en día en muchas parroquias hay cinerarios, porque hay que ofrecer una solución cristiana a aquel que decide, o la familia decidió por él, cremar. Pero la tradición de la Iglesia de estos 2000 años de historia es inhumar, enterrar. Recordemos lo que escuchábamos el miércoles de ceniza. Polvo eres y en polvo te convertirás. Ese polvo que lo que implica a él descomponerse naturalmente. Pensemos en el Campo Santo, así se llamaban o se llaman el cementerio que está al lado de una iglesia. En Argentina yo no conozco, pero en Europa es muy común que en esas iglesias que tienen 1000 años al lado esté el cementerio. Pensemos que esa tierra está bendecida. Las capillas, las cruces, las imágenes, es un lugar pensado para eso. Cementerio viene de la palabra griega que significa dormitorio, porque eso decimos en las oraciones, que descansen en paz nuestros muertos. Y además, porque nosotros afirmamos que la muerte es algo transitorio y provisional. Por eso no queremos que el cuerpo, digamos, la Iglesia no favorece la cremación, sino la inhumación. Porque en la antigüedad, sobre todo, yo lo mencioné hace un rato, e incluso algunas personas hoy afirman lo mismo, con la cremación que se piensa, listo, ya está, listo, lo cremamos y listo, a otra cosa, sigamos con otra cosa. No nos tenemos que preocupar del mantenimiento de la tumba, ni de... ya está, listo. Cuando uno dice así,
lo que está pensando es como que la muerte es algo definitivo y eterno. Y eso va contra nuestra fe, porque para los cristianos la muerte es transitoria y provisional. O sea, no se acaba todo con la muerte, porque ese cuerpo va a resucitar, ese cuerpo va a volver a tener vida, ese cuerpo se va a unir con su alma. En eso creemos los cristianos. Eso pasó con Cristo, la resurrección de los muertos. Creo en la resurrección de los muertos, decimos en el credo. Por eso ese cuerpo se va a unir con su alma. Por la cremación el cuerpo en pocas horas, me parece, desaparece. Y es más, se mezcla con otras cenizas. Además, la parte higiénica, ¿no? En esos lugares donde hay hornos, cinerarios, el olor que hay. Pensemos en la higiene también. En cambio, con el entierro, a pocos centímetros de profundidad, no se emana ningún olor, es algo natural, es un lugar concreto para ir a rezar, que se puede poner una cruz, muchas personas ponen la imagen de esa persona. El respeto de los muertos, del cuerpo, ¿no? Pero también el respeto espiritual. No da para hablar de todo, porque ya veo que son y 46, se nos va, yo quiero hablar en 1 hora. Pero la importancia de la oración por los cristianos, ¿no? En todas las misas rezamos, pero no tenemos que dejar de rezar y transmitir a las generaciones futuras la importancia para que recen por nosotros cuando ya no estemos. Vamos a hablar en el punto 9, 2 propiedades generales de la muerte: la unicidad y la universalidad, que tienen sus excepciones. La unicidad: moriremos una vez vamos a morir, pero hubo excepciones. Lázaro, por ejemplo, al que Jesús resucitó, murió 2 veces. Estaba muerto, Jesús fue a visitarlo, lo resucitó. Y al tiempo, no se sabe cuándo, Lázaro volvió a morir, pero es una excepción. La muerte es única. Morimos una vez. Y es universal, o sea, todos morimos, todos moriremos. Hay excepciones. La Virgen María, ¿murió o no murió? Los teólogos discuten, piensan el asunto. Enoc y Elías, 2 santos del Antiguo Testamento. El texto dice que fueron arrebatados al cielo en un carro y desaparecieron. No aparece en ningún momento la muerte de Enoc y Elías. Enoc y Elías murieron. Pero ven, las 2 propiedades son unicidad y universalidad. Otro tema importante es cómo los cristianos le han pedido a Dios que los libre de la muerte repentina. Yo decía, ¿no? Uno de los tipos de muerte es la muerte repentina por alguna causa intrínseca, sobre todo, que está en el cuerpo humano. Oh misericordioso Jesús, por vuestra agonía y sudor de sangre, y por vuestra muerte, libradnos, os suplico, de la muerte súbita y repentina. Oh benignísimo Señor Jesús, no permitáis que yo muera repentinamente, ni pase de esta vida a la otra sin recibir los santos sacramentos. La Iglesia, los cristianos siempre rezaron para que Dios no les conceda morir repentinamente, sino después de haberse preparado para morir. Ahora, en un momento voy a hablar de eso. Hay que prepararse para morir. La pregunta número 10, ¿no? El punto, ya vamos terminando. ¿Conviene saber la fecha de nuestra muerte? Hay un cuento muy simple, yo no sirvo para contar cuentos, ¿no? Pero que una persona descubrió, pensemos,
la lámpara mágica, ¿no? La de Aladino. Y el genio se le apareció y le dijo que podía pedir 3 deseos. Y él enseguida, el primer deseo que pidió fue la inmortalidad, el no morir. ¡Bum! El genio desapareció. Y ahí estuvo este hombre, sin morir, pero viendo morir a todos los suyos. Murieron sus padres, murieron sus hijos, murieron sus amigos, murieron sus vecinos, y de repente se encontró en un mundo desconocido, porque ya nadie lo conocía a él. Él sobrevivía, pasaba de generación en generación por ese deseo que había pedido, la inmortalidad, y se dio cuenta que eso lo hacía sufrir. Fue otra vez a la lámpara, frotó, pidió el segundo deseo: poder decidir cuándo morir. Y el genio desapareció. Y ahí vivió un poco más. Y dice, bueno, ahora me toca a mí. Bueno, pero voy a morir mañana. Se pensaba, ¿no? Antes de morir voy a hacer esto o lo otro. Antes de morir voy a ir a visitar Egipto. No sé, visita Egipto. Y dice, bueno, antes de morir voy a conocer Japón. Y así. Y no podía decidir cuándo iba a morir, porque era su responsabilidad. Otra vez toma la lámpara y pide el tercer y último deseo, después de haberlo pensado muy bien. Y lo que pidió es que Dios decida el momento de mi muerte. Esa es la visión cristiana. Sabemos que vamos a morir, pero gracias a Dios que no sabemos cuándo. Gracias a Dios que no sabemos cuándo, pero lo cual implica también una responsabilidad, porque ¿qué estamos haciendo con nuestra vida? ¿Qué estamos haciendo con el tiempo que Dios nos regala? Porque cada segundo es un regalo de Dios. ¿En qué estoy invirtiendo mi vida? Porque algún día la voy a dejar de tener. Que Dios decida cuándo. Pero los cristianos tenemos que prepararnos para la muerte. Hay un texto muy realista, digamos, muy crudo, muy verdadero, muy bueno de la tradición espiritual de la Iglesia, que lo compuso San Alfonso María de Ligorio, que se llama Preparación para la muerte. Y por ahí San Alfonso dice, persuadámonos, pues, que el momento de la muerte no es el tiempo propicio para remediar los desórdenes de la conciencia, y que no podemos hacerlo sino en vida. Apresurémonos, pues, a practicar ahora lo que no podremos hacer en ese momento. El tiempo es breve, todo pasa y acaba pronto. Procuremos, pues, que todo nos sirva para conseguir la vida eterna. Lo que yo hago en esta vida lo tengo que hacer pensando en que quiero llegar al cielo. Por eso en este orden de charlas, de catequesis que voy a ir dando, lo último es el cielo, porque esperamos llegar al cielo. Jesús nos prometió el cielo, Jesús abrió las puertas del cielo, pero ahora tenemos que entrar. Y eso está del otro lado de la muerte. Por eso tenemos que pensar en la muerte, pero no tanto, digamos. Incluso hay gente que piensa tanto en la muerte, que es una enfermedad psicológica. La tanatofobia es el miedo a la muerte. Hay tratamientos, hay pastillas que pueden ayudar, pero sobre todo, para que no le tengamos miedo a la muerte, lo que tenemos que tener es una visión cristiana de la muerte, que nuestra fe ilumine la realidad de la muerte. Y no quedarnos tanto en la muerte, porque como decía, una de las imágenes es la de la puerta. Nadie se queda en la puerta, mirando la puerta, mirá qué linda puerta, mirá la manija que tiene, mirá el marco que tiene. O si lo hacemos un tiempo. Todos atravesamos la puerta. Lo mismo la muerte. Pensamos, hoy le dedicamos esta catequesis a este tema.
pero a la muerte tenemos, ya Cristo la venció, la tenemos que atravesar de la mano de Cristo, morir con Cristo. Por eso San Alfonso y todos los santos a lo que apuntan es a estar preparados para morir. Esa preparación tiene que ser próxima y remota. Preparación próxima para morir es lo que les decía hace un rato. Cuando nos damos cuenta o se dan cuenta que estamos por morir, tiene que ir un sacerdote. Porque a esa persona hay que ayudarla a bien morir, a que muera santamente, confesándose, recibiendo la unción de los enfermos. Si puede, recibiendo la comunión, recibiéndolo a Cristo, cosa que recibiendo a Cristo en el alma, al morir, se encuentra con Cristo. Preparación próxima. Pero también la preparación remota. No sabemos cuándo vamos a morir. Por eso, hoy tenemos que vivir en gracia de Dios, vivir con Dios, vivir en amistad con Jesús. Hoy y siempre. Así la muerte nos va a agarrar preparados. Cuando Dios quiera, ese momento lo atravesaremos esa puerta con Él, junto a Él. Por eso el momento de la agonía, como les decía, es tan importante. Hay que acompañar a los agonizantes. Me ha pasado ver, como les decía, personas morir. Y hay un montón de realidades físicas, ¿no?, que se dan. Que no quiero invertir el tiempo en eso, pero los que hemos visto personas morir, no es un lindo momento, pero con la fe es otra cosa. Por eso, pobre la gente que no tiene fe y va a morir igualmente. La fe nos consuela, la fe nos fortalece, la fe nos ayuda a atravesar ese momento. Bueno, me quedan algunos temas, pero no quiero abusarme de la generosidad de la gente que se conectó en vivo. Ya les digo, yo palpité, como se habrán dado cuenta, por este tema. Lo preparé con mucha conciencia, digamos. Y bueno, espero que les haya servido. Creo que toqué todos los puntos. Tal vez alguno haya salteado, porque traté de hacerlo real, ¿no? Explicarles como si fuese una clase de modo real. Y termino citando al cardenal Newman, que es al mismo que cité cuando empecé. El cardenal Newman dijo, y dejó escrito en la lápida, ¿no? Ex umbris et imaginibus in veritatem. Desde las sombras y las imágenes hacia la verdad. Esa es nuestra fe. Este mundo pasa, y con este mundo pasan tantas cosas. Pasa nuestra fama, pasa nuestro dinero, pasa los placeres que nos dimos. Con este mundo pasa todo. Lo que no va a pasar y no tiene que pasar es nuestra fe. Nuestra fe tiene que permanecer anclada en Dios. Les propongo ahora rezar adelante de ustedes esta oración de este santo y termino la transmisión. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Señor y Salvador mío, fortaléceme en aquella hora con los brazos vigorosos de tus sacramentos y con la fresca fragancia de tus consuelos. Que se pronuncien sobre mí las palabras absolutorias y que sea signado y sellado con los santos óleos. Que tu propio cuerpo sea mi alimento y que sea rociado con tu propia sangre.
Permite que me aliente mi dulce Madre, María, y que mi ángel me susurre con un mensaje de paz, y que mis gloriosos santos me sonrían, para que en su compañía y por su mediación reciba yo el don de la perseverancia y muera tal como deseo vivir en tu fe, en tu iglesia, en tu servicio y en tu amor. San John Henry Newman ruega por nosotros y por nuestras familias. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios los bendiga.